Buenas tardes a todos. Yo soy Sergio Calá, soy compañero del Colegio de Abogados de Cádiz, soy parte de la Comisión de Cultura y Deporte y os doy la bienvenida aquí al colegio. Voy a ser muy breve porque aquí el protagonista hoy es Quarteroni, como ha dicho Gonzalo. Efectivamente. Bueno, el protagonista para mí es Gonzalo, ahora veremos cuánto de protagonista es Quarteroni. Bueno, Gonzalo es amigo de la casa, como sabéis, procurador. Yo a Gonzalo lo conozco personalmente desde que empecé yo a ejercer. Él ya ejercía en Chiclana como procurador hace 25 años. Es un profesional magnífico, no me voy a extender en currículum ni en estas cosas. Y es sobre todo, como los que lo conocéis, pues una persona inquieta. Una persona que le gusta tocar además los más diversos palos. Yo de lo poco que él me cuenta, ya es mucho. Igual estamos hablando de temas de música, que se compra una batería y se pone a tocar la batería, que se hace unos viajes absolutamente demenciales a cualquier parte del mundo, que te presenta a un personaje, como vais a ver ahora, como Quarteroni, o que te habla, como hizo en la anterior ponencia que dio aquí, en esta casa, de Nelson Mandela, y nos descubre un Nelson Mandela que la verdad que no conocíamos, incluso a los que habíamos visto alguna película. Así que es un placer, Gonzalo, tenerte de nuevo. Tienes el auditorio para ti, así que bienvenido. Bueno, pues primero voy a poner esto. Le doy aquí. Para yo, sí, dale. Ahí van a salir unas imágenes que coincidirán conmigo y no, pero bueno, no es tan importante. Lo primero es deciros o preguntar, me gusta empezar preguntando qué grado de conocimiento previo tenéis sobre don Carlos Quarteroni Fernández, personaje que hoy nos ha traído aquí. Que levanten la mano los que sepan. Ahí está el grupo Quarteroni, yo sé que sí, eso lo saben más que nadie. Pero bueno, bien, pues entonces eso os convierte automáticamente en el auditorio ideal para esta charla. Este hombre va a llevar su vida, su obra, aquello por lo que debe de pasar a la historia, a muchos kilómetros de aquí. Va a llegar a ser primer piloto de todos los mares, capitán de la Marina Sutil, pescador, sacerdote, monje, primer obispo en Labuan, primer prefecto apostólico en Borneo. Será un hombre además que tenga conocimiento de matemáticas, geografía, cartografía y habla además, es políglota, habla español, francés, inglés, italiano, chino, bisayo, malayo, tagalo y otra serie de idiomas, de dialectos que se hablan allí. Su vida, pese a que el viaje del que yo estoy hablando, él lleva a cabo su labor al otro lado del mundo, en una serie de islas que están dispersas, diseminadas a lo largo y ancho del Pacífico Sur. Y pese a que este viaje es un viaje que no está exento de dificultades y de peligros, pues puedes enfermar con el escorbuto. El viaje dura entre 4 y 6 meses. Surcados estos mares por los piratas, tanto los chinos como los malayos musulmanes, que los españoles bautizamos como piratas moros. Estos mares no están cartografiados, no son conocidos, tienen bajíos de arena y de coral. El clima en estas islas es insalubre. Es el Océano Pacífico, pero allí se desatan grandes tormentas, grandes tifones, que allí se conocen como uraganos. Y por si fuera poco todo lo anterior, algunos pueblos que allí viven se dedican a cortarle el coco a los que aparecen por allí. Luego es un sitio para no ir. ¿Qué pasa? Que en el siglo XVI vamos españoles, portugueses, franceses, holandeses e ingleses. Franceses, holandeses e ingleses crean la famosa leyenda negra. Él va a acatar parte de esta leyenda negra, ¿vale? Bueno, pues van allí, ¿qué van buscando? La especiería. La especiería alcanza precios tanto gastronómicos, por supuesto, como astronómicos. España va a encontrar solo canela, en poca cantidad y de escasa calidad. Pero España va a llevar allí, a diferencia de holandeses e ingleses fundamentalmente, aunque después van a contar la historia como les dé la gana, van a llevar allí dos objetivos más. Van a evangelizar a estos pueblos, les van a llevar el cristianismo y van a luchar contra la piratería. España va a ser capaz de alcanzar la soberanía sobre islas que están dispersas y distantes a lo largo de este archipiélago. Son en torno a 7.600 islas las que están censadas. Islas Palau, Islas Marianas, Islas Carolinas, Islas Filipinas. Y durante 3 siglos, con pérdidas y ganancias, va a ser capaz de mantener esta soberanía.
Pues bien, van a nacer el 19 de septiembre de 1816 en la calle Aduana 3, allí enfrente al Paseo de Canalejas, y en la finca que lo vio nacer, el Ayuntamiento de Cádiz tuvo a bien colocar una placa conmemorativa de este hecho. Placa a la que yo le doy un cierto sentido o un cierto valor milagroso, como veremos al final dentro de un rato. Hijo de Giovanni Quarteroni, un italiano que viene a Cádiz atraído por la supuesta buen momento económico, por el momento floreciente que vive Cádiz. En Cádiz, en los siglos XVIII y XIX, durante algunos años, se establece la casa de contratación. Se casa con Ramona Fernández, que es de Sanlúcar de Barrameda, y de los 9 hijos que tiene, voy a hablar de 4. 3 de ellos van a tener más relación con él y uno porque tiene que ver con la Marina Sutil. La Marina Sutil, no lo he dicho, España establece esta soberanía sobre estas islas, como no tiene ni una armada ni tan potente ni tan numerosa como para mantener una presencia real allí donde en teoría se ha establecido, crea lo que se conoce la Marina Sutil. ¿En qué consiste? Darle a los marinos mercantes que allí están llevando a cabo su labor comercial mando y rango militar. Se les recluta, oye, hay que esta cosa que nos están atacando aquí nuestra soberanía, pues van los marinos mercantes y ellos son los que sofocan. Los marinos mercantes están acostumbrados, llevan sus barcos artillados, llevan cañones, porque en cualquier momento se pueden encontrar piratas. Pues bien, su hermano Ramón, que era 4 años más joven que él, muere cuando ha sido reclutado para luchar con esta Marina Sutil. Su hermano Juan Antonio será párroco en Filipinas. Su hermano Manuel será marino, lo acompañará durante toda su vida y patroneará diferentes barcos que él compre a lo largo de su vida, ya lo iremos viendo. De sus 3 hermanas que casan con comerciantes, su hermana Josefa casa con uno nacido en Manila, que será representante de esta empresa familiar, pues el padre tiene una empresa de avituallamiento de buques. Él ha nacido en la calle Aduana número 3 y en la calle Aduana número 9, lindando enfrente con el Palacio de la Diputación Provincial de Cádiz, estaba la empresa del padre. Poco sabemos de su infancia. De sus primeros años de vida poco sabemos, pero sí vive a pie de puerto. Vive a pie de puerto y él ve los barcos salir y entrar. Se termina creando en Cádiz una línea regular Cádiz, Manila, Cádiz. Quiere ser marino. Su familia no es noble. Esto le cierra las puertas de las escuelas que a tal efecto existen en San Fernando, que además, como España está viviendo unos malos momentos, bueno, el siglo XIX es para verlo, en fin, no vamos a entrar en ello, pero bueno, que entonces estas escuelas incluso están cerradas, pero el hecho, por no ser noble, tampoco hubiera podido estudiar allí. ¿Cómo va a ser marino? Va a ser marino de la otra forma que lo hacía posible. ¿Cómo? Se embarca con el informe favorable de sus mandos en los barcos en los que se enrola y tras ir superando unas pruebas de capacitación irá alcanzando los diferentes niveles, los diferentes grados de esta carrera náutica. Con una edad impensable, hoy en día, nuestros hijos, si pensamos, con 13 años, hijos, sobrinos, nietos, por la edad que veo aquí, pues con 13 años nuestros hijos, al deporte al que se apuntan, el que se federan, alguna fiesta de cumpleaños y poquito más. Pues bien, él con esta edad, con 13 años, si bien es cierto que era lo normal en aquella época, inicia este viaje terrorífico que yo he descrito. 4 o 6 meses, Corfú, te podían contar piratas, podías embarrancar, pues él se va a Manila. Y entre los 15 y los 25 años va a ir adquiriendo estos diferentes grados, estos niveles de la Marina Mercante. De manera que con 25 años ya lo tenemos que es primer piloto de todos los mares y capitán de la Marina Sutil. Durante estos años se ha hecho acreedor de una fama, primero de buen marino, un gran navegante, y segundo de un hombre que está más preocupado por la seguridad de su tripulación antes que por la de la carga que lleva en sus barcos, cosa que en aquellas épocas tampoco era muy frecuente. Y lo más importante, él va a ser incapaz de permanecer impasible viendo cómo de injustamente son allí tratados los esclavos. Los esclavos son vejados constantemente, obligados a hacer las tareas más duras y el fin de sus vidas es durísimo. Bien, cuando ya no es rentable seguir alimentándolos, o los abandonan a su suerte, o mueren en los sangrientos ritos paganos que tienen algunos de estos pueblos, o sencillamente los piratas se divierten con ellos, viendo cómo están sus armas de afiladas. Pues ya en estos años, él se dedica a liberar con cargo a su pecunio, a la fortuna que él tiene, a lo que él gana como marino, él se lo gana bien, se dedica a pagar el rescate de estos esclavos y a retornarlos a sus lugares de origen. Sus barcos, los barcos de la libertad. Para los cristianos que libera, un santo. Para los musulmanes, pues también liberó musulmanes, era un enviado de Alá. Para otros era sencillamente un varón perdido, una persona que estaba un poquito desquiciada.
Bueno, cuando él iba andando por un puerto de aquellos lugares, los esclavos se le echaban a sus pies de rodillas y le pedían que por favor los liberara. Esta fue la fama que él se fue creando. Con 25 años, bueno, antes un pequeño inciso. Él siempre va a saber qué hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Él va a tomar decisiones extrañas para los demás, no para él. Él siempre sabe lo que va a hacer y por qué. Y por esto, algunas decisiones que toma no se las pone en conocimiento, ni a familiares, ni a amigos, ni a allegados. Él, para adelante, como los de Alicante. Con 25 años, tiene conocimiento de una cosa, y esto no nos lo van a contar los ingleses, porque él sabe que se ha hundido un barco. Se ha hundido el Cristina, no Christian, como pone en la fuente principal de esta charla que estoy dando. Hay unas investigaciones ahora actuales y cambian una letra, el barco se llama Cristina. Él sabe que se ha hundido un barco de bandera inglesa en algún lugar del mar de la China. Y este barco iba cargado del infame, el resultado del tráfico infame, inhumano, con el opio. Este tráfico lo monopoliza Inglaterra. Por eso digo que esto no nos lo van a contar los ingleses. Y lleva en su bodega un gran tesoro. No se pone de acuerdo la crítica o los autores o los que lo están estudiando si es de monedas de plata o de lingotes de plata. En cualquier caso es un barco cargado de plata. Es un tesoro pues, de unas dimensiones inmensas. Este opio, este tráfico con el opio dio lugar incluso a dos guerras, las conocidas como guerras del opio, que tienen como contendiente a China y a Inglaterra. La primera acusa a la segunda de estar idiotizando a su juventud por el consumo de esta sustancia. Va a tomar una serie de decisiones porque él sabe que se ha hundido este barco y sabe que va cargado de este gran tesoro. Se compra un barco. Le pone por nombre Martínez de Tonquín, en recuerdo, en memoria de los cristianos que son asesinados sistemáticamente en Vietnam, por orden del emperador de Japón, que no quieren allí cristianismo ninguno. Y va a abandonar la marina mercante, con lo cual abandona a la vez la marina sutil, porque para ir a la marina sutil tenías que ser marino mercante. Abandonas una, abandonas otra. Primer encontronazo va a tener varios con las autoridades españolas, tanto con las de Madrid como con las de Manila. ¿Por qué? Porque Benval, que es un buen capitán de la Marina, que estaba allí defendiendo a España cuando se lo solicitaban, se quite de en medio, además para hacer algo que nadie entiende. ¿Por qué? Porque se va a dedicar a la pesca de la tortuga de Carey y a la pesca de la perla. Contrata una tripulación, 27 tripulantes, casi todos ellos malayos. Y él en verdad lo que está haciendo... Es verdad que está haciendo esta pesca, pero él está buscando este barco. Está buscando este barco a ver si encuentra el tesoro. El mar de la China tiene 8 veces la superficie de la península ibérica. Imaginaros que es buscar una aguja en un pajar. Tiene 25 años, se tira 14 veces buscando este gran tesoro y cuando está a punto de abandonar, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No lo ha encontrado, era casi lo normal no encontrarlo. Pues resulta que lo encuentra. Y con 26 años nos lo encontramos inmensamente rico. Es decir, puede hacer aquello que le dé la gana, y efectivamente es lo que va a hacer. Lo que pasa es que lo que él hace no es lo que hubiéramos hecho la inmensa mayoría de los mortales. Nosotros nos hubiéramos dedicado al cachondeo en cualquiera de sus variadas formas, a no dar un palo al agua o algo así. Él no, él se va a complicar la vida y mucho. Primero, se toma este hallazgo como una señal que le ha enviado Dios directamente, para que dedique su vida a partir de ese momento a 3 cosas. Liberar esclavos, con cargo a este tesoro que ha encontrado, pagar su rescate y retornarlo a su lugar de origen. Luchar contra la piratería, que son la causa de esta esclavitud, y crear unas pequeñas misiones en un lugar que no se sabe dónde está. Ya veremos cómo llega a esta conclusión. Las leyes del mar. Él cumple escrupulosamente con las leyes del mar. ¿Qué hace? Lleva este tesoro y se lo lleva al puerto de Hong Kong, puerto bajo soberanía inglesa. ¿Qué ocurre? Para los ingleses, un ejemplo de honestidad y de generosidad, porque sabían que se podía haber quedado el tesoro entero y no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque lo lleva allí y lo pone durante un año para que los dueños del Cristina reclamen la parte que les corresponde. Las leyes del mar son una parte para la tripulación, una parte para el capitán, que es él, y la otra parte para el dueño. Si en el plazo de un año vaya, acredita que es el legítimo propietario. Bueno, pues se cabrean los españoles. Nuevo problema con las autoridades españolas. ¿Por qué? Porque ellos querían que hubiera llevado este gran tesoro al puerto de Manila, puerto bajo soberanía española, sin duda para trincar algo del mismo. Pues no lo hace. Hay quien dice que no acuden los dueños del Cristina y él se queda esa parte. Él nos cuenta que no, para mí ya es suficiente, pero por si fuera poco, un año después viaja a Londres invitado por los propietarios del Cristina. Una vez que haya este tesoro, va a hacer varias cosas.
Lo primero, se compra un barco, se lo compra en el puerto de Hong Kong. Es una goleta, no, es un bergantín, se llama Lynx, tiene bandera inglesa y él desconoce que con anterioridad también se dedicaba al tráfico con el opio. ¿Qué ocurre? Nada más salir, bueno, este barco, el Lynx, es un barco que navega muy bien, le va a coger mucho cariño, pero le va a durar muy poco y lo va a llevar por la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque nada más salía al agua, los piratas lo acosan. Piensan, o lleva opio, porque ellos no saben del cambio de titularidad del barco. Él tampoco sabía que el Lynx antes también se dedicaba al tráfico con el opio, que esto no lo van a decir los ingleses, pero bueno, es así. Entonces, claro, salen los piratas y dicen, o lleva opio, que es un buen botín, o lleva el resultado de este tráfico, o también es un buen botín. Él es un gran marino y el barco navega muy bien. No tiene ningún problema en zafarse de estos piratas. Pero se ve envuelto en un uragano, en un gran tifón. Este tifón por poco hunde al barco y le causa graves averías. Y aquí va a venir ya el gran problema gordo con las autoridades españolas. ¿Por qué? Porque él va a puertos españoles para reparar estas averías y se da cuenta que lo están buscando. Lo están acusando de evasión de impuestos y de contrabando. Desde que él abandona la Marina Sutil, ya las autoridades españolas de Manila, hay algunas que ya a él no lo ven bien. Piensan que es un tío raro, que no se sabe muy bien lo que está haciendo. Bueno, pues se da cuenta de esto y van a ser los 2 años más duros de su vida. Porque se convierte en un prófugo de la justicia, su futuro va a depender de esta acusación que le han hecho, cuál sea su resultado. Lleva una vida errante y este procedimiento finalmente se va a dilucidar en Madrid, porque las autoridades de Manila están divididas sobre él. Antes incluso de que se resuelva este proceso que le han hecho, él decide de motu propio, por su propia voluntad, quemar su preciado Lynx en la bahía de Salivabú. Ahí veréis uno de los que va pasando, es un barco que está ardiendo, pues es el Lynx que quemó él solo, por propia, todavía no se había fallado este pleito que había contra él. Y gracias a los innumerables, en gran parte gracias a los innumerables testimonios de esclavos que van llegando a bordo del Mártires del Tonquín, todos han sido liberados por él, llegan a Manila, todos le declaran a favor suya y finalmente es declarado inocente. De nuevo, va a ser algo que nadie entiende, que él sabe por qué lo hace, pero los demás no. Inicia un viaje que dura 8 años y dice todo el mundo, ¿este tío qué hace? ¿Va para acá y para allá? ¿Qué está haciendo? Una vida errante. Claro, él sabe lo que está haciendo. Fruto de este viaje va a escribir un libro. Está aquí, un libro que escribe en italiano. Esto me lo deja un primo mío porque se lo compró no sé dónde. Bueno, bien, pues este libro lo escribe y en realidad es un estudio geográfico, político, económico, social, cultural, de aquellos lugares que está visitando. También va a levantar cartas de navegación. Y estas cartas se las piden el gobierno de Inglaterra y el de España. Y pese, mira, este es el libro. Bueno, y pese a que en estos años estos documentos son considerados secretos, él se las da gratuitamente, tanto al gobierno de España como de Inglaterra, para que después los ingleses cuenten de él lo que les dé la gana. Efectivamente, en este libro lo que dice es, describe geográficamente cómo son estos lugares, qué pueblos viven, a qué se dedican, cómo son de belicosos en su relación con los demás, cuál es su religión, cuál es su idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Termina este viaje que nadie entiende, nada más que él sabe lo que está haciendo. Y entonces él ha nacido en una familia cristiana, él es católico y él es un hombre de fe, y decide que quiere estudiar la carrera eclesiástica, y se va a Roma, y allí estudia 5 años la carrera eclesiástica. Va a ser ordenado sacerdote por Pío IX, y va a ser exonerado del voto de pobreza porque sigue teniendo este gran tesoro, la parte que él se quedó quitada, la de las leyes de la mar. Y de este libro que él escribe saca un proyecto más reducido, porque ahora vamos a saber por qué estuvo 8 años por ahí dando vueltas. Él estaba buscando recordar que cuando encuentra el tesoro, él dice, esto es una señal que me envía Dios para que yo libere esclavos, luche contra la piratería y haga unas misiones. Lo que estaba era buscando los 3 lugares más idóneos para crear estas pequeñas misiones. Y ya después de este viaje decide que es la pequeña isla de Labuan y 2 pequeños enclaves situados al noroeste de Borneo. Nuevo encontronazo con las autoridades españolas. ¿Por qué? Porque Labuan depende del sultán de Joló, que a su vez es vasallo del sultán de Brunei, que es del que dependen estos 2 pequeños lugares al suroeste de Borneo. Borneo, tercera isla más grande del planeta, incluso mayor que nuestra península ibérica. Como digo, ¿cuál es el problema? Que España fue capaz de establecer acuerdos con estos sultanes, pero con el tiempo, como no tiene barco suficiente, como no tiene gente, lo pierde. ¿Qué pasa? Llega a Inglaterra,
solicita estos territorios para sí, se termina llegando el gato al agua. Entonces los españoles ven mal que un español esté allí queriendo hacer algo, al final, bajo soberanía inglesa. Este libro hace un proyecto más corto y se lo lleva a Propaganda Fide. Propaganda Fide es la congregación apostólica, tiene su sede en Roma, en Ciudad del Vaticano, y todos la conocemos, es la que todos los años organiza el Día del Domum. Pero ¿cuál es su misión? Esta gente decide dónde van a construir nuevas misiones, sufragando ellos los gastos que comporte. Y entonces coge y le dice a Propaganda Fide: yo quiero construir estas misiones aquí, en la UAN y aquí en el noroeste de Borneo. Pero yo voy a pagar los gastos de la construcción, de la creación de estas misiones. Diréis, ¿dónde está el problema para Propaganda Fide? Pues ninguno. Se lo va a pagar él. Bueno, no, ya está. Pero encima, por si fuera poco, les dice: yo voy a dejar aquí, voy a constituir un depósito para que cuando yo me quede sin recursos, yo os lo pido y ustedes me lo hacen llegar y yo sigo pagando con dinero suyo, que es su tesoro, pero ahorita, por Propaganda Fide, pues lo mismo. Es decir, ¿dónde está el problema? Ninguno. Pero es que ya el remate del tomate les dice: él va a comprar varios barcos a lo largo de su vida. Y estos barcos les dice a Propaganda Fide: además, cuando tengas que llevar misioneros a lugares por allí, yo te lo llevo en mis barcos. Bueno, pues blanco y en botella. A veces llevo misioneros a lugares no tan cercanos, a aquellos lugares tan lejanos. Propaganda Fide le dice que sí, como no podía ser de otra manera, solo le faltaba aplaudir con las orejas, imposible. Él tiene ya 41 años, cantó su primera misa con 34, se hizo monje trinitario redentorista. Y esto lo voy a decir unas pocas veces. Nosotros desde los 26 años de cachondeo y él haciendo todas estas cosas por los demás. Tiene 41 años, como digo, está impaciente y ni siquiera Propaganda Fide encuentra padres misioneros que lo quieran acompañar. ¿Por qué? Porque está reciente en la memoria estos mártires de Tonquín, este lugar que es peligroso, porque allí hay piratas, porque allí te matan, porque allí no quieren cristianos. Ninguno ni quiere ningún cristianismo. Cuando se cree que va a tener que volver solo, resulta que los padres Borghese y Rivas, nacidos en la Lombardía, son por tanto súbditos austriacos, están dispuestos a acompañarlo. Se van. Con esto va a tener problemas de diferencia de caracteres, en fin, de formas de ser. En el viaje que los lleva de vuelta a Manila dura 7 meses. Les quiere enseñar nociones de navegación que le hubieran venido bien para aquellos lugares. No muestran el más mínimo interés. Les quiere enseñar idiomas que allí se hablan. Tampoco muestran ningún interés. Las misiones, por un lado, las misiones tenían que estar lo suficientemente cerca unas de otras para poderse auxiliar. Cosa que ocurrió un día sí, otro también, y el del medio. De La UAN a Borneo, 3 horas de navegación si no te encuentras piratas ni temporales. A Manila ya son 1200 kilómetros, ya son varios días de navegación, es un viaje más complicado. Como digo, las misiones son una iglesia. En La UAN se construye Nuestra Señora de la Asunción y en Borneo se construye Nuestra Señora de Gracia y Nuestra Señora de Belén. Una casa misional que le da servicio y un colegio. En estos colegios dio educación a todos los niños que por allí aparecían, con independencia de su religión. Él quería que vivieran en un clima de paz, libertad, igualdad, concordia. Se adelantó a su tiempo muchísimo. Yo quisiera un ministro de educación de ahora que aprendiera un poquito de lo que él hizo. La vida en estas misiones, hoy porque tiene un tinte jurídico porque estamos aquí, pero en otras ocasiones esta charla se llama Una vida contracorriente, y ahora vamos a ver cómo de contracorriente fue la vida en estas misiones. Vamos a empezar por las autoridades españolas, tanto las de Madrid como las de Manila. A estas les va a pedir a lo largo del tiempo 2 cosas. Un pequeño vapor de guerra para que tuviera su sede, su base en el puerto de La UAN, su misión disuasoria y de protección de estas pequeñas misiones, porque allí había continuamente asedio, ataque de estos dueños de esclavos, de estos piratas que iban allí y quemaban la iglesia y tal. Tururú que te vi, no hay más. Bien. También les pide dinero porque le está supliendo con su tesoro, está pagando el rescate de los esclavos. Y los esclavos son españoles. ¿Por qué? Porque estos piratas moros van allí, a estas posesiones que suelen ser españolas, y a todos los que captura terminan siendo esclavos. Bueno, pues él hace esta labor y lo rescata con cargo a su fortuna. El gobierno de España, él escribe este libro en italiano, el único que va a escribir en su vida. Cartas va a escribir muchas al más alto nivel. Reyes, primeros ministros, donde sea, pidiendo ayuda. Después no se la dan, pero él lo escribe. Bueno, pues no le dan este dinero porque no le reconocen esta labor. Tiene 2 pequeñas victorias morales. En 1870 se unifica la República de Italia y le conceden un pago único de 2.500 escudos. Por lo menos para él, una victoria moral.
y España le concede una cruz al mérito. Él tiene su carácter. Él ha pedido un barco y dinero, no se lo dan y le dice a la corona, bien, yo no quiero la cruz, Jesús ya solo tuvo una cruz y yo tengo la mía. No aceptó esta corona. Pues bien, autoridades de Manila, estaba hablando más bien de las de Madrid y a las de Manila. Él va algunas veces a entrevistarse con el gobernador general de Manila, máxima autoridad allí. Gozaba de una amplia autonomía para tomar decisiones. Y en ocasiones, a veces ni lo reciben, otras veces lo tienen varios días esperando y cuando lo reciben la mayoría de las veces para decirle que no a casi todo lo que él pide. Luego, autoridades españolas, vida contracorriente. Autoridades eclesiásticas españolas, propaganda fide y el papado. Los cristianos que viven allí son españoles, porque somos nosotros los que les hemos llevado la fe, los que los hemos evangelizado. Los párrocos que están a su cargo no los pueden atender. ¿Por qué? Porque sus diócesis o sus territorios son muy grandes, son islas, tienen que moverse en barcos, hay piratas, hay temporales, hay bajíos, en fin, hay una serie de problemas, hay tribus que encima te pueden cortar coco, es decir, que no es fácil moverse por allí. Entonces estos cristianos están poco más o menos que abandonados de la mano de Dios. El medio de transporte allí por antonomasia es el barco. Él va a comprar varios barcos a lo largo de su vida, como dije antes, voy a hablar ahora de 3. Compra el Pacífico, una goleta, gran tamaño, va a ser patroneada por su hermano Manuel hasta el momento de su muerte. Este barco lo utilizan para viajes de larga singladura, de larga distancia. Y después compra 2 faluchos, 2 pequeños barcos, poco calados, ideales para puertos fluviales y lugares de difícil acceso que allí abundan. Y para él no hay piratas, para él no hay enfermedades, para él no hay temporales, para él no hay nada. Y coge muchas veces estos faluchos y se va. Y a estos cristianos que están allí dispersos, abandonados, les da todo tipo de servicios religiosos. Los casa, los entierra, los bautiza. Los cristianos le quedan eternamente agradecidos. Pero las autoridades eclesiásticas de Manila no solo no le dan las gracias, sino que incluso le riñen, le recriminan, pues le dicen que está invadiendo sus competencias. Como vemos, el santo Job, que tiene fama de paciente en la Escritura, poquito a poco se va quedando en mantilla junto a él. Autoridades, propaganda fide. Él ha dejado parte de su tesoro allí para cuando le haga falta. Y él sabe que no funciona bien el correo en estos años. Entonces, ¿qué hace? Las mismas cartas, las mismas. Las manda por diferentes rutas. Dice, alguna llegará. Años después le dirá propaganda fide. No tuvimos conocimiento, no nos llegaron estas cartas. Quiere decir que ese tesoro se quedó allí, la parte que él constituyó. Encima recibe una carta del papado donde le dicen que se van a ver obligados a cerrar estas misiones dado el estado pues, que presentan de necesidad, de calamidad. Como vemos, vida contracorriente respecto de las autoridades eclesiásticas. Él vive bajo soberanía inglesa. Es cierto que en un primer momento tuvo mejores relaciones con las autoridades inglesas, con sus gobernadores, pero con el tiempo se fueron deteriorando. Cuando él les pide ayuda, los ingleses, carita de pena, miradas lejos, actitud paternalista, y bueno, es que nosotros no podemos ayudarte porque nosotros no podemos, aquí hay unos piratas, ahí te llevan así, es toda su vida, unas costumbres ancestrales, y allí van y al que cogen lo hacen esclavos, nosotros ahí no nos podemos meter. Claro, los ingleses no solo es que no luchan contra la piratería, contra la esclavitud, contra el tráfico del opio, ni contra nada, ellos van a lo suyo e incluso la utilizan en su propio beneficio, cada vez que les viene bien. Por eso la leyenda negra a mí me sofoca sobremanera, porque cuentan la historia como les da la gana. Bien, estamos con los ingleses. En aquellos pueblos, voy a hablar ahora del proceso del rescate de los esclavos. Es sui generis, tiene su parafernalia. En aquellos pueblos, la riqueza se mide por el número de esclavos que tiene. Y el precio de los esclavos está en función de una serie de factores. Malas cosechas, bajan los precios, es más caro mantenerlo. Entonces, en el momento que coge y compra todos los que puede. Los dueños de los esclavos, unos islachis, unos sinvergüenza, como la copa de un pino. ¿Qué hacen? Cuando ven que es él el que libera, suben los precios. Como él es de Cádiz, no le va a dar coba tan fácilmente, se hace amigo de los musulmanes que compran por él y evita la subida de este precio, que no es real. Estos dueños de esclavos no documentan en ningún lado el recibir y el rescate de estos esclavos. ¿Qué pasa? No constan en ningún lado y después van una y otra vez a estas misiones en reclamación de personas por las que dicen no haber cobrado su rescate. Con lo cual, él tiene que pagar en ocasiones 2 y 3 veces por la misma persona. Bueno, todo esto dicho de las autoridades inglesas, vida contracorriente. Él está bajo también soberanía musulmana de los sultanes, datos, pangueranes, rajá, los jefecillos que hay allí. Cuando va a la sultana y les pide ayuda,
Esto también le pone carita de pena. Y dice, sí, hombre, es que nosotros te dimos unas pequeñitas autorizacioncitas para que tú creas aquí unas pequeñitas misioncitas, no para que hicieras ciudades, que es en lo que se terminan convirtiendo. ¿Por qué? Porque allí van todos los desvalidos, todos los que no tienen nada, y terminan yendo allí y él los acoge. Pues de nuevo, vida contracorriente. Como veis, a él no le ayuda ni el nano, nadie, pero él sigue para adelante. Paradojas y vida contracorriente. Allí son los naufragios, por todo esto que he dicho, más frecuentes que en otros lugares. Y lógicamente naufragan barcos portugueses, españoles, franceses, de todas las banderas y españolas también. Auxiliar a un barco que ha naufragado es peligroso y es difícil. Y él se dedica a hacerlo. Y todas las autoridades, con independencia de la bandera que sea, que le han dicho que no a todo lo que han pedido, cuando se les naufraga un barco lo buscan a él, porque saben que él sabe hacerlo y se dedica a ello. Al menos por esto sí era remunerado. Y el último ejemplo de vida contracorriente, una familia pierde a manos de estos esclavos, de estos piratas, un miembro. Y van a todas las autoridades, da igual la bandera. Y todas le dicen lo mismo. Que nosotros no podemos ayudarte. Pero ve ahí, donde está el padre Quarteroni, que seguro que él te ayuda. Claro, todos sabían dónde estaba el padre Quarteroni y es lo cierto que él los ayudaba. No es que siempre tuviera resultados, pero por lo menos lo intentaba. 26 años, otro de cachondeo, y él todas estas cosas van teniendo todo. Aquello se va a poner peor. Cuando él tiene 44 años, 3 años después de llegar, por Gas y Rivas se van, porque allí no solo es una vida de necesidad, de precariedad, de lucha, no. Allí también es una vida de peligrosidad. Entonces se van a Singapur y siguen con su labor apostólica. Él se queda con sus catequistas que en ocasiones son asesinados. 3 años después, con 47, él tiene 47, una pérdida tremenda. Muere su hermano Manuel, patrón del Pacífico. Lo había acompañado durante toda su vida, un marino como la copa de un pino. Pues se muere, se va quedando más solo. Años después muere su hermano Juan Antonio, que era párroco en Dingras, en Filipinas. Y ustedes diréis, bueno, ¿cómo aguanta este hombre carros y carretas? Bueno, pues va a tener 2 motivos por los que no va a abandonar. Si nosotros hubiéramos elegido esa vida, seguro que hubiéramos tenido un límite mucho antes que él. Y él piensa, primero que se toma todas estas vicisitudes, estas penalidades, estos peligros, estas luchas, me queman las iglesias, nadie me ayuda a nada, y él sigue para adelante. Bueno, pues esto se lo toma como pruebas que le pone Dios, y a Dios no le va a fallar. Y después lo otro que piensa es, bueno, ¿qué va a hacer de estas misiones, de esta gente, cuando yo me vaya? Pero todo tiene un límite. Tiene 63 años. Su salud deteriorada, fijaros la vida que ha llevado tan dura. Y ya decide que quiere volver a Roma. Pobre de solemnidad, no le queda ni un chavo, se lo ha gastado todo. Incluso ha llegado a liberar esclavos utilizando instrumentos de navegación de sus barcos. Así era de inmenso su corazón. En 1869 se abre el canal de Suez. Y el viaje a Marsella se reduce a 40 días. Y decide que quiere volver a Roma. Su familia le paga un billete en tercera clase. Él no se lo puede permitir. Llega a Roma, se entrevista con Propaganda Fide y con el Papa León XIII. No sabemos lo que allí se dijo y así nos vamos a quedar. Su salud deteriorada, le llegan a administrar la extrema unción. Experimenta una mejora su salud y quiere volver a Cádiz, aquí a su tacita de plata. Su familia le vuelve a pagar un billete y el 9 de marzo de 1880 llega al puerto de Cádiz y tan solo 3 días después muere en casa de su hermana Josefa, Cita, en la calle Cristóbal Colón. El Ayuntamiento de Cádiz le proporciona un funeral con honores al que acude toda la ciudad. Le ponen esta placa en la finca que lo vio nacer. Le ponen un nicho a perpetuidad en el cementerio de Cádiz. En 2007, tras una serie de labores que llevó a cabo sobre todo don Guillermo Vicente Domínguez Leonsegui, párroco, que no está aquí hoy, pero forma parte del grupo Quarteroni, lleva las labores necesarias para que sus restos sean trasladados a la cripta de la Santa Iglesia Catedral, donde descansan desde entonces en compañía de otros ilustres gaditanos. ¿Qué pasa? Que esta vida, pues que es verdaderamente maravillosa, es en Cádiz proporcionalmente desconocida. Esto es un auténtico tesoro que tenemos en el abandono, en el olvido, en el llamémoslo como quiera. A ver si somos capaces, entre todos, poquito a poco, de que esta situación se cambie, le demos la vuelta como un calcetín, a ver si somos capaces que Cádiz tenga un nuevo referente, un nuevo faro, una nueva luz, una nueva referencia.
A continuación voy a dar, ya que estamos aquí, voy a hablar sobre 4 aspectos jurídicos que atañen a su vida. En primer lugar, va a ser muy corto, pero bueno, puede ser interesante. En primer lugar, la nacionalidad. Imaginaros que cacao maravillado se reúne en este hombre. Español. Luego, su legislación que le atañe, en principio, es la española. Pero después, sacerdote, obispo, prefecto apostólico, es monje. Luego, la legislación eclesiástica también le atañe. Vive en un sitio bajo soberanía inglesa. Luego, también le atañe la legislación inglesa. Pero los ingleses están allí en tanto en cuanto han alcanzado un acuerdo con los sultanes, que son los musulmanes. Entonces son 4 legislaciones ahí. Entonces, claro, es muy fácil decir, no le dieron el barco, pero claro, que no le den el barco era un problema para él. Pero que se lo hubieran dado, hubieran tenido que ponerse de acuerdo, al menos ingleses, musulmanes y españoles. Es decir, que no era tan fácil. Él a veces pedía cosas que algunas, la verdad, es que era complicado que se las diera. Todo esto respecto a la nacionalidad. Las leyes del mar. Las leyes del mar son curiosas. Hemos visto que él cumple. Las leyes, dicen, son unas leyes de origen consuetudinario, no están escritas como tal, porque bueno, se van creando, son cambiantes, no son iguales en todos lados, pero bueno, hay unos ciertos principios. Entonces, está claro que tú encuentres un barco, tienes que poner a disposición del legítimo propietario, compartes con tu tripulación, y si en el plazo que se establece no aparece el legítimo propietario, te quedas todo. Eso lo cumple, pero las leyes del mar, y es lo que voy a hablar aquí ahora, también tiene unas cosas que son más curiosas, ¿no? El derecho es un mundo donde hay bienes jurídicos necesitados de protección que se pelean entre ellos, y entonces los que tienen más peso son los que deben de ganar. La navegación ha sido, es y será una actividad peligrosa. Lo que pasa es que no es lo mismo zozobrar hoy que en 1852. ¿Por qué? Porque hoy tiene un teléfono, está situado, hay un helicóptero, no sé cuánto, hay una guardacostas, en fin. Con todo y con eso se pueden morir todos los que vayan dentro porque es un entorno letal en sí. Pero quiero decir que en estos años navegar era bastante más peligroso que ahora. Estamos cambiando de la vela al vapor. La vela era todavía peor porque tú dices, ¿qué tardas a Manila? Pues no lo sé. Depende del viento. Pues tarda 7 meses, otras veces 5, otras veces 4 y medio, pues dependía. Es decir, no podías tener ni una regularidad ni un nada. Esto sin contar con piratas y con otra serie de cosas. El escorbuto, en fin, una serie de... O averías. Tú te quedas sin gobierno en un barco, o te encalma, se te acaban los avituallamientos y tú ya empiezas a tener problemas. Pues estas leyes del mar, que es a donde quiero ir a parar, también regulan que el bien jurídico que más pesa es el que sobreviva la tripulación en su conjunto. Pero hay veces que la cosa se pone tan chunga que hay que comerse a uno para que sobrevivan los demás. Entonces, ¿cómo se hacía? Había 2 formas. Una era o por sorteo, llegado el caso, la típica cañita, en algunas películas se ha visto, yo no lo entendía, pero ahora que he estudiado esto me he dado cuenta. El que cogía la cañita más corta, él se lo cargaba y se lo comían, y hasta el siguiente. Allá si después le entraba viento, cogían agua o se podían abastecer. Eso lo regulaba la ley del mar. La otra forma era que tú fueras ya contratado sabiendo que tú eras el primero de la línea. Pero la gente lo aceptaba. Esto es respecto a las leyes del mar. Y ahora voy a hablar de la esclavitud. La esclavitud, una materia, cuantas más leyes tiene, es que más se incumple. Así. España, claro, los ingleses dicen, nuestra ley que abole la esclavitud de 1833, que buenos somos, las españolas posteriormente. Mentira. Isabel la Católica en 1506 ya dijo que la esclavitud no era permitida. En la escuela de Salamanca se encargó de decirle que los americanos, cuando llegamos allí, a los indígenas, que tenían alma y que había que tratarlo como personas. No tiene nada que ver con lo que hicieron los ingleses. Los ingleses donde iban decían, esto es res nullius, esto no es de nadie. Y el que esté aquí me lo cargo y no pasa nada. Porque además, como ni tienen alma, ni se van a salvar, ni no se van a salvar, estos son protestantes y son... Para que veamos la diferencia. Es decir, que encima nos están diciendo y debían hasta de callarse, menos mal que aquí no hay ningún inglés, como yo siempre cargo las tintas sobre ellos. Bueno, pues como digo, la esclavitud. Estas leyes nunca se cumplieron, es que es imposible, porque la esclavitud fue un factor de producción, de la producción absolutamente necesario. Si tú quitas la esclavitud en un momento de la historia, se te cae el sistema. Es como si ahora tú dices, quito la gasolina, nos paramos todos, absolutamente todos. Pues algo así. Esto, la gente, las civilizaciones van evolucionando y la esclavitud, unos antes, otros después, se va quitando. Pero estas leyes no se cumplieron en ningún lado, porque siempre había
contrabando, el bajo cuerda, este barco yo no lo... En fin, pero ¿a él esta ley le afectó? No, porque él llegó, vio que la esclavitud, él pensaba que eso no era digno, que eso no era lo que se merece una persona humana, y desde que él estaba allí, entre los 15 y los, o sea, siendo un chabé, ya se dedicó a liberar esclavos. Le dio igual lo que dijera la ley. Esclavitud. Sucesiones y derecho de reversión, las donaciones. Aquí hay abogados que saben de lo que estoy hablando, pero que hay gente que no sabe de lo que estoy hablando. Yo lo voy a poner en Román Paladino. Él muere pobre, de solemnidad, no tiene un chavo, pero testa. Claro que va a testar a una persona que no tiene nada, pues nada. Yo le dejo nada a quien tú quieras. Pero en la única disposición, que bueno, creo que tiene dos disposiciones, pero hay una que le deja a su hija Josefa 280.000 escudos, una fortuna considerable. Y él dice, y estos 280.000 escudos están en propaganda fide en Roma, porque él sabe lo que dejó allí. Entonces, ¿qué pasa? Que él se muere y entonces aquí viene la reversión. Como sabéis, pues si no yo lo explico, la reversión consiste, tú haces una donación sometida a un fin o supeditada a un fin. Ese fin no se cumple. El donante, bien el donante o su heredero puede pedir la reversión, es decir, oye, que esto no lo has dedicado al fin al que estaba destinado, que era, él pidió los fondos no se lo dieron, luego el dinero estaba allí. ¿Qué pasó? Que la familia inicia este procedimiento, pero se dan cuenta que es David, que son ellos, en Cádiz, contra Goliat en Roma, en propaganda fide, allí en Ciudad del Vaticano. Y por esto lo iniciaron y después no lo continuaron porque veían, no es que no tuvieran razón, tenían más razón de un santo, pero tenían una serie de inconvenientes añadidos que hizo que se les quitaran las ganas de seguir emprendiendo o de seguir con ese pleito que además hubiera tenido un resultado, pues, vamos a decir, incierto. Lo mismo se puede decir, que ya esto no estaba preparado, pero bueno, de esto que está muy legislado, la salud pública y el tráfico con el opio. Los ingleses nombraban SIR a la gente que traficaba con opio, ¿no? Cuando es lo más infame que se puede hacer, ¿no? Para que veamos que todo esto que se legisla, las leyes al final no se cumplen. Y eso al final va de la mano de delincuencia, violencia, cosas chungas, por decirlo. La fuente principal de esta charla es un libro maravilloso, Quarteroni y los piratas malayos. 1816-1880, escrito por Alicia Castellano Escudier, que nació en San Fernando. Este libro, yo sostengo que debía ser libro de cabecera de los gaditanos, lo debíamos tener todo, y el que venga de fuera, el libro que le tenemos que regalar es este. Después, si queremos, le regalamos una historia del carnaval y de que sea, pero este. A ver si somos capaces de conocerlo nosotros, transmitirlo a los demás y ponerlo en el lugar que se merece. Historia curiosa. Alicia Castellano Escudier, cuando ya tiene 5 años, su autora, cuando ya tiene 5 hijos en el mundo, decide que quiere entrar en la universidad. Se matricula cursos de acceso a mayores de 25 años, Plaza de San Antonio. Llega un día y otro en la carterilla y ve allí, Canaleja, cuando se baja, ve esta placa de Quarteroni y dice, como diría casi todo el mundo, ¿este quién es? Pues no tiene ni idea. Bueno, pues entra a la universidad, se licencia en Historia, se doctora su trabajo sobre la historia de España en América, o la historia de América, perdón, y dentro de eso se especializa en todo lo que supone la presencia de España en Filipinas. Y ahí entonces recuerde, por eso dije yo que esta placa tiene para mí un cierto valor milagroso, porque ella recuerda, dice, ahora voy a estudiar yo ahora voy a saber yo quién es. Y entonces ella piensa, bueno, aquí hay descendientes de la familia Quarteroni que le ayudaron. Y bueno, yo he nacido en San Fernando, prácticamente Cádiz, es decir, que me será más fácil escribir a mí este libro que uno que venga de Düsseldorf, por ejemplo. Lo cierto es que son 6 años de arduas investigaciones para que se vea a la luz este libro. Un libro que además parece mentira que sea una biografía, parece salida de una mente privilegiada, pues en él se da plenamente el dicho de que la realidad supera con creces a la ficción. Libro publicado por Silex en 2004, actualmente descatalogado. Yo he hablado antes del grupo Quarteroni, que están aquí, y bueno, uno de nuestros afanes es, y vamos por buen camino, es que se reedite, pero para eso, para que lo tengamos los gaditanos y lo regalemos. Y para que cuando yo pregunte, oye, ¿quién conoce aquí a Quarteroni? Pues la levante la mano todo el mundo. Y diga, yo, bájate de ahí que ya no hace falta. Eso es el fin. Bien. Bueno,
A este libro, muy recientemente, le ha salido un hermano chico que se llama Quarteroni, un tesoro escondido en Cádiz. Este libro es un regalo porque esto es sembrar para el futuro. Este libro es un libro de actividades donde cuenta su historia, esto es para colorear, para niños entre 6 y 14 años, y tiene su origen porque yo doy estas charlas en el Colegio de las Esclavas y la que me presentó allí, igual que Sergio aquí, pues su alter ego allí, una profesora allí, que es Eva Ramos Cruz, desde que yo fui, se quedó cavilando cómo puedo yo a Quarteroni, porque ella se dio cuenta también de la carencia que hay en Cádiz de Quarteroni, que no lo conoce nadie, ¿no? Bueno, pues ella se quedó pensando y hace poco me llamó y me dijo, mira, he escrito esto, y esto es para los niños y tal, esto es una auténtica maravilla. Pues ya digo, sobrinos, nietos, hijos, los que tengan en esa edad, para, ¿cómo es esto? Para las comuniones y para todo tiempo, ¿verdad? Invierno y verano, da igual. Se vende de momento en Quorum y por Amazon. A continuación viene el capítulo de agradecimiento. Agradecimiento, por supuesto, a este colegio, eternamente agradecido, es la segunda vez que estoy aquí, y decir eso. Y agradecerle a Sergio por lo mismo, porque el que me ha traído aquí ha sido él. Y pues muchísimas gracias. Y a los presentes también, por supuesto, os voy a dar las gracias, pero os voy a dar dos cosas más. Os voy a dar la absolución. Yo en otro sitio se llama esta charla Una vida contracorriente y el pecado gaditano. El pecado gaditano es el que yo creo que comete Cádiz contra una figura de esta talla que no la conocemos ni en nada. Entonces, eso para mí es un pecado. Entonces, yo hoy os absuelvo de ese pecado. Ahora sabéis algo más sobre este hombre, a ver si lo ponemos donde se merece, pero bien, ya sé yo lo que quería saber. Bien. Voy bien. ¿Cómo se quita esto? Espérate, a ver que sí me acuerdo. Ah, silenciar. Vale. Aquí. Ahora, bueno, voy bien. Entonces, como digo, estaba hablando de os he dado la solución, ¿vale? Pero os voy a imponer una penitencia, ¿vale? Entonces, la penitencia es que a ver si somos capaces, entre todos, poquito a poco, de que en Cádiz sea normal, corriente, usual. En una mano sostener una tortita de camarones, símbolo de Cádiz, está escuchando una alegría de Cádiz, una copla de carnaval, símbolo de Cádiz, y en la otra mano tener este libro. A ver si somos capaces de conocerlo nosotros, transmitirlo a los que vienen detrás, dárselo al que viene de fuera, adelante y al que sea. Porque yo creo que merece la pena. Ahora aquí hay que pedir yo, un Quarteroni, muy bien. Bueno, pero yo creo que la ocasión lo merece. Una última, bueno, hay otro libro del que no voy a hablar, este está escrito en inglés, que escribió un inglés, pero el inglés, voy a decir un detalle nada más. Mike Gibbing, que es quien lo escribe, él mama de su cultura anglosajona, y los anglosajones lo que transmiten de él es poco y malo. Este era un pirata al servicio de la corona española, punto. Es lo que ellos quieren que trascienda de él. Y este, que es un biólogo que vive, este es contemporáneo, que vive en Singapur, claro, dice, bueno, unos me lo ponen los ingleses, mi cultura, la que yo me dice esto, y yo, los que vivo aquí en Singapur, a este tío me lo ponen por los cuernos de la luna. Y dice, bueno, pues yo, como no me creo ni a uno ni a otro, voy a escribir. Y escribe este libro, va a la fuente y lo pone, nada más que el título, Coronado con las estrellas, lo quiere poner en el sitio que se merece. Este libro está publicado en inglés, este libro está editado por las diócesis de Kota Kinabalu, o sea, son unas dificultades añadidas a otras. Kota Kinabalu está en la gran puñeta, del otro lado. Vale. Pero bueno, como sí me parece curioso que como él, que en principio le están diciendo que es muy bueno, y muy malo, pues se va a donde quiere y al final escribe Coronado con las estrellas. Una última paradoja, un hombre que ni fue marino, ni puso un pie allí en su vida, Emilio Salgari, escribe, se basa en él, su vida, su obra, para crear su mundialmente conocido y famoso Sandokan. De esto dicen los que saben más que yo, que no cabe absolutamente ninguna duda. Y yo desde que preparé esto, porque fue mi discurso de ingreso en el Ateneo, yo no sé si hoy es la tercera o la 13ª, 14ª o 15ª vez que doy esta charla, pero la seguiré dando, por supuesto. Además, si alguien aquí conoce una asociación de vecinos, una comunidad de propietarios, un grupo de lectura, gente mayor, que yo he ido a casa de gente mayor que no se puede mover y he ido y se las he dado. Un charco donde se reúne la gente que se ponen a hablar de cultura o lo que sea, yo encantado voy, no tiene nada más que me piden el teléfono, y yo, que me llamen y yo voy donde sea,
cuando sea. Como digo, solo se me ocurrió un final para esta charla desde que la creé, pues, desde la primera vez que la di, que me tuve que leer, bueno, este no, porque este es reciente, pero todo lo demás, si está leído, y más cosas. Y es que me acompañéis con fuerza, con alegría, con ilusión en el Viva que os voy a proponer. Viva un hombre que dedicó su vida a hacer el bien, sin mirar a quién, un hombre que nos reconcilia con la especie humana, nos hace sentir el tremendo orgullo de ser españoles y de compartir con él también nuestra patria chica, Cádiz. ¡Viva don Carlos Cuarterón y Fernández! ¡Viva! ¡Viva! Tiene que costar, ¿no?